Muy buenas a todos, mi nombre es Chestroke y bienvenidos sean al Tablero del Rey, un canal donde se habla de experimentos, casos reales y de gran peso hoy en día. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? Cuando dices la palabra yo, asumes que dentro de tu cabeza hay una sola mente, una sola voz que toma las decisiones y que gobierna tu cuerpo. Pero hoy te quiero contar una historia real que va a fragmentar esa certeza por completo. Vamos a hablar del estudio del bypass de conciencia en pacientes con epilepsia, realizado en los años 60, un caso médico que demostró que dentro de tu propio cráneo podrían estar viviendo dos identidades distintas, atrapadas en un mismo cuerpo y compitiendo en secreto por el control. Para entender este dilema, primero tenemos que viajar a los laboratorios de la Universidad de Chicago y del Instituto Tecnológico de California. Allí, los doctores Roger Sperry y Michael Gazzaniga se enfrentaron a un problema puramente médico. Tenían un grupo de pacientes que sufrían de una epilepsia tan severa y destructiva que los ataques convulsivos les impedían hacer cualquier actividad normal. Los medicamentos de la época no funcionaban. Los ataques eran tormentas eléctricas que nacían en un lado del cerebro y se propagaban de inmediato al otro lado, provocando colapsos masivos. Para salvar a estas personas, los cirujanos propusieron una solución radical, una operación llamada comisurotomía. Esta cirugía consistía en cortar por completo el cuerpo calloso, que es una autopista de millones de fibras nerviosas que conecta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho del cerebro. La idea era simple. Si cortaban el puente, la tormenta eléctrica de la epilepsia no podría cruzar al otro lado y los ataques se detendrían. La operación fue un éxito médico rotundo. Los pacientes dejaron de convulsionar, su salud mejoró y, a simple vista, caminaban, hablaban y se comportaban exactamente igual que antes. Parecía el milagro del siglo. Sin embargo, aquí es donde la ciencia tropezó con un abismo psicológico inquietante. Los doctores Sperry y Gazzaniga decidieron estudiar a estos pacientes a fondo para ver si el cerebro dividido ocultaba algún secreto. Diseñaron un aparato que proyectaba imágenes o palabras en una pantalla, pero lo hacían de una forma tan rápida que los estímulos visuales iban dirigidos exclusivamente a un solo ojo, y por lo tanto, a un solo hemisferio cerebral. En una persona normal, la información cruza el puente de inmediato y todo el cerebro se entera de lo que está pasando. Pero en estos pacientes, el puente estaba destruido. Lo que veía el ojo izquierdo solo lo procesaba el hemisferio derecho, y lo que veía el ojo derecho solo lo procesaba el hemisferio izquierdo. El aislamiento era total. La primera sorpresa dejó fríos a los investigadores. En los seres humanos, el hemisferio izquierdo es el dueño absoluto del lenguaje, de la capacidad de hablar y articular palabras, mientras que el hemisferio derecho es más visual, espacial y mudo. Cuando los doctores proyectaron la imagen de una taza de café solo para el hemisferio izquierdo, el paciente respondió de inmediato en voz alta que estaba viendo una taza. Pero cuando proyectaron la imagen de una cuchara solo para el hemisferio derecho, el paciente dijo con total seguridad que no estaba viendo absolutamente nada. La boca, controlada por el lado izquierdo, juraba que la pantalla estaba vacía. Sin embargo, cuando le pidieron al paciente que metiera su mano izquierda debajo de una cortina y seleccionara un objeto entre varios que estaban ocultos, la mano izquierda, que está controlada por el hemisferio derecho, buscó a tientas y sacó la cuchara. El paciente sostenía la cuchara en su mano, pero su boca seguía insistiendo en que no sabía qué tenía agarrado ni por qué lo había hecho. Una parte de su cerebro sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y actuaba en consecuencia, pero la otra parte, la que habla, estaba completamente a oscuras. A medida que los experimentos avanzaban, la situación se volvió mucho más extraña y perturbadora. Los científicos se dieron cuenta de que el hemisferio izquierdo, al verse confundido por las acciones del cuerpo que no podía explicar, empezó a inventar mentiras racionales para mantener la ilusión de que tenía el control. En una prueba, le mostraron una señal que decía camine al hemisferio derecho. El paciente se levantó de inmediato de la silla y empezó a caminar hacia la puerta. Cuando los doctores le preguntaron a la boca por qué se había levantado, el hemisferio izquierdo, que no había visto la señal porque el puente estaba cortado, respondió con total naturalidad que se había levantado porque tenía sed y quería ir por un vaso de agua.
La mente lingüística estaba creando una narrativa falsa, un bypass de conciencia, para justificar una acción que otra mente independiente había ordenado. Pero el verdadero horror psicológico para los pacientes no ocurría en el laboratorio, sino en la privacidad de sus casas, cuando los dos hemisferios querían hacer cosas distintas al mismo tiempo. Comenzaron a reportar situaciones de alienación médica que parecían sacadas de una historia de posesión. Un paciente contó que una mañana se paró frente a su armario para vestirse. Con su mano derecha eligió un pantalón elegante, pero de inmediato su mano izquierda tomó un pantalón deportivo y empezó a forcejear para quitárselo. Las dos manos, guiadas por dos voluntades separadas que ya no se hablaban, peleaban por la ropa. Otro caso documentado describió a un hombre que estaba discutiendo acaloradamente con su esposa. De repente, su mano izquierda se levantó de forma violenta y agredió a la mujer, mientras que su mano derecha intervino de inmediato para sujetar a la mano izquierda y detener el ataque. La mente que hablaba estaba horrorizada por lo que la mente muda estaba intentando ejecutar. Un paciente más relató que, mientras leía un libro que le parecía fascinante, su mano izquierda cerraba constantemente el volumen y lo arrojaba al suelo. El hemisferio derecho estaba aburrido del texto y saboteaba activamente la lectura del hemisferio izquierdo. Estos casos reales destrozaron el concepto filosófico del alma única y de la identidad indivisible. Roger Sperry, quien eventualmente ganó el premio Nobel por estos descubrimientos, escribió en sus conclusiones que la cirugía del cerebro dividido revelaba que tras el corte del cuerpo calloso nos quedamos con dos entidades conscientes independientes, dos corrientes de percepción del mundo que coexisten dentro del mismo cráneo, cada una con sus propios recuerdos, intenciones y deseos. La pregunta que este experimento deja flotando en el aire, y que hoy en día sigue pesando en la neurociencia moderna, es sumamente incómoda para cualquiera. Si al cortar un puente físico en el cerebro se hace evidente la existencia de dos mentes autónomas dentro de ti, ¿qué te asegura que en este preciso momento, mientras escuchas esto, no hay otra conciencia atrapada y muda dentro de tu cabeza, observando el mundo en silencio y esperando a que el puente se rompa para intentar tomar el control de tu cuerpo? Y bueno, ahí lo tienes. La prueba científica de que el yo que tanto defendemos podría ser solo una ilusión creada por una de las dos mitades que nos componen. Si este viaje al tablero del rey te ha gustado, no olviden dejar su me gusta, suscribirse y dejarme abajo en los comentarios qué piensas sobre este desdoblamiento de la conciencia. ¿Quién creen que está realmente al mando? Muchas gracias por su tiempo, se despide Chestroke y nos vemos en el próximo video.